3 meses había pasado desde que empezó mi entrenamiento en Meren, y sin dudas mejoré, a base de torturas y entrenamientos que superaron a los entrenamientos realizados por los Dothraki, aunque el verdadero entrenamiento en sí aún no ha comenzado. Lo que empezaron es mi acondicionamiento físico, mi resistencia, velocidad, flexibilidad, y los peores que son tolerancia al dolor y fortaleza mental, que es prácticamente resistir muchos goles y aguantar condiciones de entrenamiento nada ideales como entrenar sin tomar una sola gota de agua o sin haber desayunado. Esto es parte del entrenamiento que soportan los inmaculados a su corta edad. Esto me dio una idea del por qué 1 de cada 4 logran sobrevivir el entrenamiento y convertirse en inmaculados. Pero no podía quejarme. Una vez lo hice y el entrenamiento se intensificó. No sabía por qué se esforzaban tanto en mi entrenamiento, pero desde entonces he estado empezando a soñar con un dragón dorado, con ojos como rubíes y las membranas de las alas del mismo color que el rubí, y era gigante, y cada vez que esté en su presencia todo estaba oscuro y este abría sus fauces y me lanzaba una llamarada carmesí como sus ojos. No sentía dolor alguno, bueno sí sentía, pero era poco en comparación a lo que sentía anteriormente. En los estudios aprendí todas las variantes bastardas del bajo valirio. Resulta que mis estudios los aplicaban en mis entrenamientos, colocaban el traductor que me enseñaba cierto idioma y expresaba las órdenes dadas por el soldado a cargo de mi entrenamiento, el cual era un exentrenador de Inmaculados de Astapor de nombre Baylor Max. Otros de mis entrenadores era una antigua primera espada de bravos Kim Bradley. Fue contratado por los Galaré para mi entrenamiento, un sueldo extra porque en realidad participa en participante de los reñideros. Son enormes fosos circulares con hileras de gradas descendentes y penumbrosas cavas. Se encuentran en las ciudades esclavistas de Astapor, Yunka y Meren. Kim, al igual que todas las primeras espadas de bravos, es un danzarín del agua, que es experto en una forma refinada de esgrima originaria de bravos. Se utilizan espadas con hojas delgadas y livianas. El danzarín lucha poniendo su cuerpo de costado al de su contrincante, así es más difícil acertarle. Este estilo se basa en la flexibilidad, la velocidad y el uso de la fuerza del atacante en su contra. Se hace hincapié en rápidos movimientos gráciles, el sigilo, el equilibrio, la espada que forma parte del brazo, y ver con todos los sentidos. Aprender este estilo de esgrima requiere un entrenamiento largo y riguroso con un maestro de armas. El maestro Kim usa un sable, que es una espada curva y alarga de un solo filo, aunque no sirve mucho para perforar. Con la fuerza del maestro Kim de sencillo, él perdió su título como primera espada debido a que tienen más de 60 años y aún se mantenía en buen estado físico. Tiene el pelo negro, piel blanca, pero bronceada ligeramente, sus ojos era de color verde y tenía ropas ligeras y no usaba ninguna protección. Al final un danzarín del agua debe ser rápido, ligero y flexible. Se me era difícil luchar con Kim, debido a que era más rápido y me desarmaba con facilidad. Lo que eran décadas de experiencia en luchas, no podía contra toda esa habilidad. Y el maestro siempre iba con todo, sin importarle que sea un niño de casi 5 años. Me faltaba poco para cumplirlos, pero de cada golpe y caída aprendía algo y mis reflejos se afilaban cada vez más. También yo iba a los reñideros, junto con la familia Galaré. La explicación de Galatza Galaré es para que vea a los combatientes de Meren, luchando con honor y gloria, pero sabía que era para que me acostumbrara a las matanzas y a la muerte. La arena de combate que siempre íbamos era a la principal fosa de Gaznak, es la más grande y extravagante de las arenas de combate en Meren. Siempre había hábiles luchadores, y pude notar que unos usaban armaduras y armas pesadas, usando su fuerza bruta, otros eran ligeros como una pluma y no usaban armadura o protección alguna. No es que un pedazo de metal pudiera detenerlos de un golpe de un martillo de guerra, que era uno de los mejores luchadores de Meren, el martillo de la muerte. El hombre era un bastardo de Poniente, más específico del norte, su nombre era Raven Snow. Era alto casi llegando a los 2 metros, era fornido y por lo que dijo que Zol antes trabajaba como herrero. Así que golpear con un martillo el metal día y noche, crea ese tipo de cuerpo musculoso y resistente, pero era lento, aunque sus oponentes tampoco la tenían fácil debido a que un golpe directo o indirecto de Raven, sería la muerte. Por eso su título como el martillo de la muerte.
Eso era mi vida en Meren, entrenar hasta agotarme desde la mañana hasta que se ponga el sol y luego estudiar toda la noche, y los días libres solo iba para la fosa Daznak, para que me acostumbrara a luchar, aunque había días donde podía cabalgar a mi caballo Albor. Siempre cuando Albor me veía rechinaba de alegría y golpeaba el piso con sus pezuñas por la emoción, y yo solo podía sonreír ante su emoción y podía cabalgar por toda Meren, andando de un lugar a otro con Albor. La movilidad era limitada, pero tanto yo como Albor nos acostumbrábamos a esto. Aunque a veces cuando dormía y pensaba en Albor, podía ver que estaba en el establo de Albor ubicado a las afueras de la pirámide de los Galaré. Era de noche, podía ver a los demás caballos, oler el olor al excremento de caballo, al esclavo encargado de cuidar a los caballos por las noches durmiendo, pero a la vez podía sentir que mi cuerpo no era mi cuerpo, aunque no podía moverme ni nada, como si solo fue un espectador de lo que sucede. Esos sueños se hacían con más frecuencia al igual que los sueños que tenía con el dragón dorado y ojos rojos como rubíes. Pero nunca volvió a soñar con Jon Snow. Aunque hoy después de entrenar se dirigió a la pirámide de los Galaré como es de costumbre, solo que esta vez en vez de ir directo a donde estaba su maestro de idiomas, se dirigió a donde el lugar de trabajo de Grazdanzo Galaré, el padre de Quetzal, para pedirle algo. Cuando le dijo a unos de los guardias que eran esclavos, que si podía pasar. Este le respondió que en este momento, el gran amo, estaba hablando con la gran ama, Galatza Galaré. Yo solo asentí y esperé afuera junto con los dos soldados apostados en la puerta. Lo que esperé fueron horas, pero no me importaba mucho, quería ver si me dejarían estudiar para tocar la flauta que me regaló Barbo. Había estado practicando pero claramente sin un maestro todo esfuerzo había sido en vano, lo único que aprendí fue que había que soplar aire al hueco más grande y colocar uno de mis dedos tapando los otros huecos, y esto hacía que liberara sonido agudos o graves, dependiendo en dónde colocaba los dedos, pero de allí no había avanzado nada. Y si seguía así me tomaría décadas en lograr tocar alguna melodía o canción, si no sabía nada de música aparte de haber escuchado a algunas personas tocar y cantarle a los Galaré o a los otros grandes amos de Meren. Esperé 2 horas y al final la puerta se abrió y Lady Galatza iba saliendo junto con Granzda, pero se sorprendieron al ver que estaba allí parado esperándolos. Galatza, ¿qué haces aquí? Caronte, no deberías estar en tus clases de idiomas, tengo entendido que te falta poco para dominar el Alto Valirio. Caronte, disculpe mi lady, es que deseaba pedirles algo al Lord Granzda, pero al estar presente también se lo diré si no les quita su valioso tiempo. Galatza, oh, pero si lo dices de esa forma se nos es imposible rechazarlo, ¿no es así, primo? Granzda, solo asiente algo molesto, pero si prima lo involucro en esto, al final ella sola bastaba para decidir, al final era la líder de la familia. Bueno, entremos a mi despacho, dice, regresando adentro. Galatza, dile a los sirvientes que traigan algo para comer y bebida, sospecho que Caronte no ha comido. Yo solo asiento, era cierto no había comido, pero el entrenamiento tipo inmaculado me permitía mantener en pie aún después de no comer durante un día. Muchos grandes amos, que pasaban a presenciar el entrenamiento de Caronte debido a que era un futuro jinete de sangre, y si un Cal le tiene esa confianza a alguien que ni siquiera era un Dothraki, pero al verlo entrenar lo empezaron a llamar, el Inmaculado definitivo porque aguantaba y se adaptaba al entrenamiento mejor que muchos Inmaculados en entrenamiento. Aunque esto no lo sabía Caronte. Galatza se sentó en un mueble y Caronte se quedó parado allí en el medio mirando con a los ojos a Galatza. Sabía que Granzda no tenía el poder ahora que Galatza estaba presente. Granzda se sentó en su escritorio de mármol blanco, una silla de roble oscura casi negra, y tenía un cojín verde con bordes dorados. El peinado que usaba era como una cresta de algún pez, pero no podía burlarme, sería una falta de respeto aunque quisiera echarme a llorar cada vez que veía a un gran amo con esos peinados y caminando como si fueran la cosa más hermosa del mundo. Granzda, ¿y qué es lo que deseas pedirnos? Dice con irritación nada contenida, debido a que no me había bañado y alistado como se debía, literalmente vengo de entrenar y tenía algunos cortes de los cuales salía un poco de sangre. Caronte, si no les importa, deseaba aprender a tocar la flauta. Digo inclinándome.
Galacha, flauta, dice algo sorprendida, pero se recompone. ¿Y eso por qué? Pregunta con curiosidad. Y les empiezo a explicar cómo obtuve una flauta originaria de Yeti, y que llevo meses tratando de aprender a usarla, pero sin un maestro adecuado no podría lograrlo. Galacha, se queda sopesando esto y da una pequeña sonrisa, la cual Caronte no se da cuenta. Está bien, Caronte suspira aliviado y tenía una sonrisa, pero, miro expectante al escuchar el pero. Tendrás que participar en las arenas de combate, sentencia, y pude sentir como mi corazón se encogió y mis ojos se dilataron por el miedo. Pero, soy un niño, aún sigo en entrenamiento. Y puedo morir, terminada la oración. Galacha. Yo solo asiento, con sudor frío recorriendo mi espalda. Es muy probable, pero descuida, participarás cuando cumplas 6 años, aún eres muy joven, pero aún con 6 años sigo siendo joven, protesto. No quería morir, me había acostumbrado a ver las muertes y la sangre en las arenas de combate y sabía lo crueles y despiadadas que podían ser los enfrentamientos. Galacha, descuida mi niño, solo participarías en la fosa blanca. Dice con una sonrisa. Además, Khal Goro estaría feliz con saber que el futuro jinete de sangre de su hijo es un luchador reconocido en Meereen. Sabes, muchos Dothraki de distintos calasares vienen aquí para participar o ver los encuentros. Agrega. Al escuchar esto, sabía una cosa: Khal Goro se enojaría si no participara. Maldición, todo esto solo por querer aprender a tocar un instrumento. Al menos tengo un poco más de un año antes de tener que participar, y la fosa blanca es una arena de combate para principiantes. Normalmente hay guerreros sin experiencia y solo van civiles que no pueden pagar un boleto en las arenas de combate con guerreros experimentados y reconocidos. Solo asiento con una cara llena de pesar como la de un criminal que sabe que va a morir. Caronte, me retiro, mi lady milord. Galacha, mañana empezaron tus clases de flauta, además aprenderás el idioma de Yeti después de que termines de aprender el Alto Valirio y no estudiarás hoy, ya es muy tarde. Enviaré a un esclavo para avisar que hoy no habrá clases y también para informar sobre tu nuevo plan de estudios. Caronte, gracias mi lady. Y me retiro a bañarme. Cuando llegó solo me quito la ropa y me meto al agua, la cual estaba hirviendo, pero no sentí eso, se sentía tibia y era agradable. Las esclavas me miraron raro porque el agua estaba lo suficientemente caliente para poder quemar la piel, pero yo estaba como si nada, como si el agua ni siquiera estuviera caliente. 3 meses después. En estos 3 meses, el entrenamiento se volvió más intenso, pero eran más cortos ahora, solo duraban hasta las 2 de la tarde. El maestro Kim y Abel no dijeron nada ante la noticia, uno solo estaban trabajando y hacían lo que se les pedía, siempre y cuando obtuvieran la paga correspondiente. Kim siempre entrenaba mi velocidad, flexibilidad y fluidez al momento de realizar mis ataques y movimientos. Por eso hacía cosas que solo hacían las personas de circo: dar vueltas, equilibrio, subir cuerdas y moverme como si fuera un mono, todo para poder realizar los movimientos con fluidez y mejorar mi flexibilidad y soportar la tensión al colocarme en posiciones incómodas y para nada naturales. Según él, al ser un niño me podía acostumbrar a estos ejercicios, mis huesos eran más flexibles y estaba creciendo. En cambio Abel, era todo lo contrario: llevar una armadura pesada todo el tiempo, correr, golpear un muñeco de práctica con la espada y mejorar en el uso del combate con 3 lanzas. Esta última era mi favorita en todo el entrenamiento. Tenía un danzarín del agua como maestro y fui criado por el mejor espadachín de todo Poniente, pero amaba usar las lanzas, se sentía más natural y aplicaba lo aprendido con la técnica del danzarín del agua, de bravos en mis movimientos, volviéndolos fluidos e impredecibles, pero a su vez cargados con una fuerza abrumadora, la cual no se aplica al estilo de espada de bravos, y no era porque así era la forma de luchar de los Inmaculados. Ellos eran más rígidos y con movimientos metódicos y precisos, y también eran veloces y ágiles. No, yo usaba la fuerza debido a tenía mucha más fuerza que un niño normal, y poder arrancarle el brazo a un oponente es más útil que solo pincharlo, así no podría levantar el arma. No usaba escudo, no me permitirá moverme libremente con la lanza como me gusta. Pero en estos momentos, yo estaba parado en medio de la pirámide de los Galaré, pero el problema es que yo acabo de dormir. ¿Será que, Caronte? Escucho una voz que reconozco.
Jon, digo de forma inconsciente y volteándome para ver a un Jon corriendo en mi dirección. Yo solo abro los brazos y recibo un gran abrazo por arte de Jon. Yo era aún más grande que Jon. ¿Y bien dónde estamos?, pregunta curioso. Yo le empiezo a contar todo lo que me había sucedido desde la vez que estuvimos toda una semana en el mundo de los sueños de Invernalia. Esto es Meereen, dice Gritan y su grito resonó por las paredes de la pirámide. Yo solo sonrío, no recuerdo fue la última vez que sonreí. Los entrenamientos trataban de quitarme mi humanidad y volverme en el Inmaculado definitivo. Jon me contó sobre lo que había estado haciendo en Invernalia, que había encontrado a un pichón de Buda de las Nieves, que le colocó el nombre Snow. También me contó algo que me dio una idea de él porque a veces soñaba que estaba en el establo donde se encontraba. Cambia pieles, vuelvo a repetir la palabra a Jon. Jon, si cambia pieles, lo encontré en un libro cuando una vez entré en la mente de Snow mientras ésta volaba. Es una persona que tiene la capacidad de entrar en la mente de algunos animales y controlarlos a voluntad. Los cambiapieles no tienen distinción de sexo, ya que pueden ser hombres o mujeres. Tampoco tienen un animal determinado, ya que pueden dominar cualquier animal siempre que tengan una empatía especial hacia él. No se sabe si tienen un número limitado de animales a controlar, así que supuse que puedo controlar a los animales que tenga un vínculo. Caronte, pero ¿por qué tienes ese poder? Además creo que yo también lo poseo. Cuando duermo sueño que estoy en la mene de mi caballo Albor. Pero no puedo controlar su cuerpo. Jon, según el libro estas habilidades se manifiesta en los salvajes y que 1 de cada 1000 posee la habilidad. Caronte, ¿estás diciendo que los Stark poseen sangre salvaje? Jon asiente, ¿no sabes la leyenda de Bael el Bardo? Yo solo niego, no sabía muchas historias de Poniente aunque sea originario de allí. Jon, cuenta la leyenda que el señor del norte de ese tiempo, Lord Brandon Stark, llamó cobarde a Bael. Para vengarse de la afrenta y probar su valentía, Bael escaló el muro, siguió por el camino real y entró a Invernalia bajo el nombre de Sigeri de Escagos, que significa mentiroso en el antiguo lenguaje de Escagos. Se hizo pasar por cantante y entretuvo hasta la medianoche al señor. Impresionado por las habilidades del cantante, Lord Stark le preguntó qué quería de recompensa, a lo que Bael contestó que quería la más bella flor de los jardines de cristal de Invernalia. Como la rosa azul invernal estaba floreciendo, Brandon Stark aceptó ofrecérsela. Pero a la mañana siguiente, la única hija doncella del señor había desaparecido, dejando en su cama la rosa invernal. Lord Brandon envió hermanos de la Guardia de la Noche a buscarlos más allá del muro, pero nunca los encontraron. El linaje Stark estuvo a punto de desaparecer, cuando un día la muchacha regresó a su habitación, de la mano de un niño. De hecho, nunca habían salido de Invernalia, sino que se habían escondido en las criptas. Con el tiempo, el bastardo de Bael y la hija de Brandon Stark se convirtió en el nuevo Lord Stark. Años después, cuando Bael se convierte en rey más allá del muro y lidera un ejército salvaje, combate a su propio hijo en el vado helado. Allí, incapaz de asesinar a su propia sangre, se deja matar por Lord Stark. Su hijo lleva la cabeza de Bael a Invernalia, y su madre, quien había amado al bardo, viendo el trofeo, se suicida lanzándose desde la cima de una torre. Termina de relatar la historia. Caronte, por esa razón poseen los Stark sangre salvaje, entonces eso significa que mi madre o padre son salvajes o sin descendientes de algún salvaje. Digo al analizar lo dicho por Jon. Jon, aunque tuve que aprender la lengua antigua, es la lengua que se habla en todos los 7 reinos, además de ser hablada por un gran número de los salvajes más allá del muro. Fue traída por los ándalos y los Roinar y suplantó la antigua lengua de los primeros hombres, incluso en el norte. Caronte, pero ¿cómo la aprendiste? Digo confundido si prácticamente no había nadie en el norte que conociera la antigua lengua por lo que dijo. Jon con el pecho hinchado de orgullo, me explica que encontró un libro escrito por un maestre, donde explicaba la antigua lengua y cómo aprenderla. De allí solo tuvo que leer los libros que estaban escritos en esta lengua antigua de Poniente, los cuales estaban en el fondo de la biblioteca. También me dijo que aprendió por completo el Valirio Braavosi, Pentosi y Mirish.
Hizo lo mismo que yo hice antes de tener a un maestro que me enseñase, había agarrado libros de esos idiomas y los comparo con lo que sabía y el idioma bajo Valirio de Bravos que sabía, aunque poseían muchas diferencias tenían aún cosas en común y con eso se podría descifrar el idioma, pero eso me sorprendió. Mi maestro de idiomas se sorprendió cuando le expliqué cómo aprendí las variantes del bajo Valirio y me considero un genio entre genios, algo que me sorprendió. Era inteligente, lo sabía, pero no sabía a qué escala. El hecho que Jon Snow sea igual de inteligente o cerca de mi inteligencia era impresionante y aunque me preguntaba algo por qué teníamos estos sueños, pero no me quejo, estoy feliz por volverlo a ver y esa familiaridad y vínculo que sentía con él solo se había fortalecido al conocerlo, era como si era confiarle todos mis problemas y hablar con tranquilidad con él y viceversa, como saber que jamás me traicionaría. Jon, ¿y bien me vas a mostrarme Eren? Yo solo asiento con una sonrisa y primero pasamos por toda la pirámide de los Galaré, los alrededores, las calles anchas llenas de adoquines, callejones estrechos y tortuosos, templos y graneros, chozas y palacios, burdeles y casas de baños, jardines y fuentes, y los grandes círculos rojos de las arenas de combate, el mar de color estaño y los meandros del río. Podía ver cómo los ojos de Jon brillaban de asombro. También Jon me contó con tristeza que un día, se encontraban en pleno entretenimiento jugando con espadas de madera, gritando que eran personajes con nombres de grandes héroes. Jon dijo que se había proclamado ser el señor de Invernalia, pero Robb respondió rápidamente que él no podría nunca ser el señor de Invernalia, ya que nació bastardo. Pude ver el dolor de Jon, en verdad desea serlo porque ser Lord de Invernalia sería tener el respeto y el honor de ser la cabeza de la casa Stark, pero por su condición era algo imposible. Yo sabía qué decir, no sabía cómo se sentía, ser tratado como un bastardo, era un bastardo pero nunca fui tratado como tal por mi padre adoptivo, más bien fui criado para hacer grandes logros, lo cual me di cuenta aquí en Meereen al notar que la educación que me dio Arthur Dayne fue una educación alta que recibiría un noble de una casa importante y largo linaje, pero no sabía a qué linaje pertenecía, pero mis mechas plateadas me daban una idea, pero simplemente me reí ante esa idea cuando lo pensé, si yo un Targaryen y de quién sería hijo, lo más probable que sea hijo de algún noble y que mi padre o madre tenga sangre valiriana, por esos mis mechas en punta plateadas. Yo solo le paso un brazo por el hombro a Jon y le doy una reluciente sonrisa, y eso que importa, hay cosas mejores que ser el Lord de Invernalia y protector del norte. Jon, ¿sí como cuáles? Pregunta con una ceja alzadas, abro la boca y la cierro y la vuelvo a abrir, maldición, no lo pensé bien, me reprendo mentalmente. Jon, nota esto y solo da una risa baja ante mi vano intento de animarlo, ¿sabes, musita? Y yo lo miro, el favorito había sido el joven dragón Daeron y Targaryen, el niño rey que había conquistado Dorne a la edad de 14 años. Fue el hijo mayor del rey Aegon III Targaryen y la reina Daenerys Velaryon. Fue rey de los 7 reinos entre 157 y 161 antes de la conquista. Ascendió al trono a la edad de 14 años y fue famoso por conquistar Dorne, evento que recopiló en su obra La conquista de Dorne. Al ser coronado rey en 157 antes de la conquista, el joven rey Daeron marchó al sur con su ejército, decidiendo su ataque en 3 frentes. Su estrategia fue lanzar 2 ataques terrestres que tomarían por asalto los 2 pasos habilitados hacia el área, el paso del príncipe y el camino pedregoso, mientras una importante flota al mando de Alyn Velaryon atacaba la ciudad de los tablones y remontaba el Sangre Verde. Con el ataque derrota rápidamente a los dornienses. Y todo lo hizo sin un solo dragón, algo que el mismo Aegon el Conquistador, teniendo a 3 dragones, no pudo lograr. Cuenta todo esto con clara admiración. Yo quisiera llevar a mis hombres a la gloria, al igual que él, y traer honor y gloria a mi casa. Yo solo escuchaba todo lo dicho por Jon, y se me ocurrió una gran idea. Desde hoy te llamaré Daeron, digo asintiendo la cabeza ante lo que dije. ¿Por qué? Dice claramente confundido Jon.
Caronte, muy simple, deseas ser como Daeron y, así que te llamaré como él para que te conviertas en él. Muchas personas le colocan el nombre de personas importantes a sus hijos con la esperanza que sean iguales o traten de usar como ejemplo a dicha persona. Ahora bien, Daeron, ¿qué tal si tenemos un duelo de espadas? Te enseñaré cómo pelean en bravos, la técnica del danzarín del agua. Jon, hablas de esa técnica de espadas utilizada principalmente en bravos, sé cómo es, lo leí en un libro escrito en Valirio Braavosi, y también empecé a aplicar eso a mi entrenamiento con la espada. Esto me desanimó un poco, quería impresionar a Jon, no digo Daeron, con mi técnica con la espada aprendida a base de tortura. Habíamos llegado a donde estaba la arena de combate más grande e importante en Meereen, Fosa de Daznak. Pero allí había algo que me descolocó un poco, había un árbol corazón en medio de la arena de combate. Jon, no sabía que en esos habían árboles corazón. Caronte, no los hay y mucho menos en medio de una arena de combate. Este árbol corazón era distinto al que hay en Invernalia, porque el rostro y forma, pero del resto era un arciano. Jon, esto no es un sueño, no, porque hay estatuas de los 7 aquí. Ve confundido como alrededor en las partes superiores de la arena había una estatua de la fe venera a los 7, una única deidad con 7 aspectos o rostros, cada uno representando una virtud diferente. Los creyentes rezan a un aspecto específico de los 7 para pedir ayuda y guía dependiendo de su necesidad. Los aspectos son: el Padre, o Padre Celestial, representa el buen juicio. Es descrito como un hombre con barba que carga una balanza. Se le ora para pedir justicia. El guerrero, representa la fuerza en la batalla. Lleva una espada. Se le ora para pedir coraje y victoria. El herrero, representa los oficios y las labores. Lleva un martillo. Se le ora cuando el trabajo necesita ser hecho, para tener la fuerza de concluirlo. La madre, o la Madre Celestial, representa la maternidad y la crianza. Es la protectora de los niños. Es representada como una mujer con una sonrisa amorosa y personifica la misericordia. Se le ora para pedir fertilidad y compasión. La doncella, representa la inocencia y la castidad. Se le ora para pedir la protección de la virtud de una doncella. La vieja, representa la sabiduría. Carga una linterna. Se le ora para pedir guía en los momentos difíciles. El desconocido, una excepción entre los 7, representa la muerte y lo desconocido. Los creyentes rara vez buscan sus favores, pero los renegados y criminales se sienten representados por él. Estos estaban brillando con un brillo dorado imperceptible para nosotros. Caronte, supongo que es parte de este mundo de sueños. Vamos a entrenar. ¿Qué sucede? Digo mirando que Daeron miraba a las estatuas con el rostro pálido, como si hubiera visto o escuchado algo horrible. ¿Qué sucede? Digo agarrándole el hombre, pero el mundo empezó a moverse y ahora estábamos en Invernalia, en el pequeño septo construido para Lady Catelyn Tully, la esposa del padre de Daeron. Estaba arrodillada ahora y yo solo me acerqué curioso para oír lo que decía. Dioses, no lo soporto, llévenselo o háganlo morir, dice esto con odio y celos. En ese momento el mundo cambió de nuevo, ahora estábamos en una habitación y un hombre anciano pequeño y gris, con los ojos y cabello grises. Usa una túnica de lana gris con mangas voluminosas, y sacada de sus mangas cosas, y estaba sobre un niño, que reconocí como Daeron. ¿Y cómo está mi hijo? Escucho una voz fuerte y severa, pero llena de preocupación, y me volteo y veo a un hombre de rostro alargado, cabello oscuro y ojos grises, parecidos a los de Daeron, pero aunque se parecían a la vez Daeron eran distintos, pensé. Y el anciano que reconocí como el maestre Luwin dice: Milord, a Jon le dio varicela, dice al verlo sarpullido con ampollas, si sobrevivía a la noche, estaría bien, sentenció, y fue como un balde de agua fría. Podía ver cómo Daeron se retorcía de dolor y agonía por su situación, y miró con rabia a Catelyn Tully, que estaba detrás de Eddard, mirando la situación con cara de asombro. Fue su culpa, les oró a los 7 dioses y ellos respondieron. Pero todo regresa a la normalidad y ahora estábamos de vuelta en la fosa Daznak. Yo solo miro a Daeron, con tristeza y preocupación, pero no esperaba que esa misma mirada se me sería de vuelta.
Jon había visto lo mismo que Caronte, pero aparte de eso vio su vida en Meereen y sus entrenamientos inhumanos y que Caronte se volvería un luchador en una fosa. Caronte y Jon intercambiaron miradas, y cada uno contó lo que vio. Ninguno de los dos negó nada, no odiaban su situación, querían ser libres, una mejor vida. Caronte, no quiero que mueras, digo con la voz quebrada. Jon, no tampoco quiero que mueras, quiero seguir hablando contigo, estando contigo no me siento solo, siento que estoy con alguien que me acepta y no me rechaza o solo me trata porque soy el hijo de Eddard Stark y el Lord de Invernalia, desea que su bastardo sea tratado como otro Stark más a pesar de ser un Snow. Entonces te prometo algo, Daeron, vivamos para vernos en la vida real. Jon, lo prometo, puedo llamarte hermano. Algo en mi ser se movió, era algo indescriptible, era un deseo de proteger a alguien que está ligado contigo, con un vínculo que los une, este vínculo que Caronte desconocía era la sangre Targaryen y Stark, el vínculo entre hermanos que solo otro hermano puede comprender, donde puedes confiar ciegamente en el otro y contar tus problemas y siempre esperar un consejo sea malo o bueno, pero sabes que siempre lo hacen con buenas intenciones. En eso la noche cayó, el tiempo había acabado y era de despertar. Caronte, supongo que sí hermanito, digo con voz burlona. Jon, hermanito y eso porque, dice algo molesto. Caronte, nací 10 minutos antes que tú, digo sin saber lo que decía. Jon, ¿y cómo sabes eso? Caronte, ni idea, solo salió, y abrazo a mi nuevo y primer hermano, desean que no muriera. Jon abraza a su nuevo hermano, no sabía por qué le pidió eso a Caronte, pero el vínculo que sentía por él era mayor que el que sentía por Robb, Sansa o Arya, se sentí como pensó que se sentiría tener a un hermano. Y el mundo de los sueños ahora era un vacío oscuro, pero las estatuas de los 7 aún estaban allí al igual que el árbol corazón y los dos